Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, chicos de grado décimo. Este es un video de socialización de exposiciones que ustedes han realizado para posteriormente poder realizar un examen. El examen es muy sencillo y pues sale de esta explicación. Tengamos en cuenta que nosotros estamos cumpliendo la competencia de producir documentos de acuerdo a la normatividad vigente, y para ello pues tenemos que estudiar un poquito qué normas existen, quién las emite, cómo surge todo el tema de la gestión documental. Entonces, para iniciar pues tenemos que tener en cuenta que el interés por proteger los documentos inicia desde mucho antes de que la Archivo General de la Nación existiera. Tenga en cuenta que el Archivo General de la Nación es la entidad encargada actualmente para la administración, organización y control de la gestión documental en las entidades públicas y aquellas privadas que ejercen funciones públicas. Un conquistador español que acompañó a Cristóbal Colón en su tercer viaje, a Pizarro también, conquistando las tierras de Perú, y otras regiones, fundó Quito. Entonces es un personaje bien representativo de la historia. ¿Listo? Y desde esa época Pizarro tuvo la intención de proteger información, en estos casos libros y registros de aquello relativo al gobierno de su ciudad, la que fundó en Quito, Ecuador. ¿Listo? También tenemos una referencia documental más antigua sobre el establecimiento de archivos oficiales en Colombia. La encontramos en el libro de acuerdos de la Real Audiencia de Santa Fe. Entonces es otro episodio que hay que tener en cuenta desde la época de la organización de archivos. La corona española también desde el comienzo mismo de la conquista pretendió proteger la documentación generada por la administración indiana. Entonces fíjate que allí estamos hablando que tenemos dependencias, ya contaba la República de Colombia con dependencias donde se podía producir los documentos. Entonces desde los comienzos de la República de Colombia se iniciaron los trabajos de la archivística, ¿sí? Hasta que llegó nuestro señor, el primer ministro, en 1826, el primer secretario de Interior de Colombia, el señor don José Manuel Restrepo. Se encargó de la organización de los archivos de Interior, respetando el principio de procedencia institucional de los documentos de las entidades del gobierno constitucional de Colombia, comprendido entre 1821 y 1826. Entonces todavía estábamos con el tema de las colonias, con el tema de los conquistadores. Entonces nuestra República de Colombia estaba conformada con diferentes dependencias, como por ejemplo el gobierno venezolano del exilio de Guayana en 1817 y 1819, y los dos gobiernos de las vicepresidencias de los departamentos de Cundinamarca y Venezuela en 1819 y 1821. Esas entidades que producían documentos, don José Manuel Restrepo fue el responsable de proteger y velar esa información, porque pues son documentos de gobierno. Entonces desde esa época podemos deducir que se crea o nace el primer principio de la gestión documental, que es el principio de procedencia de los documentos. Siempre se tiene que tener en cuenta cuál es el fondo, de dónde viene. Cuando hablamos de fondo estamos hablando de la entidad que produce esos documentos. ¿Listo? Entonces continuamos. La clasificación y ordenación de los documentos solo se realizaba por órdenes cronológicos. Actualmente hay diferentes estrategias para la organización de documentos, la ordenación, porque organización pues incluye la clasificación y la ordenación. Pero la ordenación documental en esa época era cronológico, o sea, por el tiempo, respetando el principio de la procedencia de los documentos. Ya después, en 1989, entonces sale la ley 80
en la cual se crea el Archivo General de la Nación. Ya el Ministerio de Interiores, el ministro de Interiores, que fue el primer ministro, recordemos el nombre del señor, don José Manuel Restrepo, fue el primer ministro de Interior encargado de esta parte de la gestión documental. En su momento, ya en 1989 fue necesario crear el Archivo General de la Nación a través de la Ley 80. Entonces se crea como un establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio de Gobierno, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y con domicilio en Bogotá. Actualmente está en Bogotá y tiene varias sucursales. En cada departamento hay una sucursal donde vela por la ordenanza, el cumplimiento de las normas, leyes, decretos y acuerdos para el cumplimiento de la gestión documental. Entonces, siendo así, el Archivo General de la Nación se basa en las siguientes normatividades. Si entramos a la página del Archivo General de la Nación, vamos a encontrar que el Archivo General de la Nación se rige bajo la Constitución Política de Colombia. De hecho, en el artículo 8 dice que el Estado está obligado a proteger el patrimonio cultural, histórico de la nación y de los individuos. Entonces, digamos que allí se someten desde la Constitución Política el cumplimiento de la protección de los documentos, y el decreto 1080, que es orientado al sector cultural. Leyes, decretos, acuerdos que han realizado el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene 44 leyes digitalizadas, decretos tiene 60 decretos digitalizados, acuerdos tiene 95 acuerdos digitalizados, y directivas, una directiva digitalizada, resoluciones, 12 resoluciones digitalizadas, y circulares, 41 circulares digitalizadas. Entonces, chicos, recordemos que en primera instancia está la Constitución Política. Ninguna norma, ley, decreto o acuerdo puede pasar por encima de lo que está en la Constitución Política. Seguido vienen las leyes, seguido vienen los decretos y seguido los acuerdos, que después los acuerdos son voluntades, son acuerdos de las partes, voluntades para el cumplimiento de un objetivo. Nosotros, en la gestión documental y en las exposiciones que ustedes realizaron, les pedimos que dentro de las leyes socializaran la ley general de archivo, la 594 del 2000, y entre los decretos, el decreto 2609, que es una actualización de la ley general de archivo, y entre los acuerdos está el acuerdo 027, el acuerdo 042, el acuerdo 060, y en las normas técnicas colombianas está en la norma técnica colombiana 4095. Entonces vamos a ver de todos los acuerdos, solamente nos enfatizamos en los que acabé de mencionar, y vamos a empezar entonces por la Ley General de Archivo, que ya lo expusieron algunos compañeros. Entonces dice que la Ley General de Archivo se creó el 14 de julio del 2000, pues aprobado por el presidente Andrés Pastrana, y pues quien la propuso y la pusieron en plenaria y en discusión, duró como en discusión más o menos 2 años, fue las dos cámaras legislativas que estaban en su momento. ¿Listo? ¿De qué se trata la Ley General de Archivo 594 del 2000? Para socializar la ley, voy a tomar como base el 2000, voy a tomar como base una de las exposiciones de los estudiantes. Los capítulos de la ley 594 y 52, y los títulos son 13 títulos. Nos dice que el objetivo principal de la ley 594 del 2000 es establecer las reglas y principios generales que regulan las funciones archivísticas del Estado. ¿A quién aplica? A todas las empresas públicas y los que ejercen funciones, las entidades privadas que ejercen funciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los principios generales de esta ley?
Tiene como fines los archivos. La importancia de los archivos nos habla de las instituciones e instrumentos que se necesitan para la gestión documental, las responsabilidades, hay multas y hasta cárcel para aquellos que no tengan, eh, para aquellos que incumplan la norma. La dirección establece la dirección y coordinación de las funciones archivísticas, la administración, acceso, modernización, funciones de los archivos, manejos y aprovechamiento de los archivos. Listo, continuando un poquito más, dice que los órganos que se encargan de la gestión documental, entonces nombra que son en principal instancia el Archivo General de la Nación, entidades del Estado, pero el Archivo General de la Nación es quien orienta y coordina el Sistema Nacional de Archivos. Entonces tengan en cuenta eso. Listo. Creo que esas son las generalidades de la Ley 594. Y pasamos entonces ahora al Acuerdo 027 del 2006. El Acuerdo 027 del 2006 es simplemente un glosario archivístico, ¿sí? Empieza con la A, B, C. De estas definiciones, nosotros en grado décimo lo que necesitamos entender es que la gestión documental, por ejemplo, aquí está, conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación. Es decir, que la gestión documental viene siendo el todo, y de allí surge lo que es el PGD, el Programa de Gestión Documental. Recordemos que el PGD, ¿listo? Entonces recordemos que el Programa de Gestión Documental es aquel que se encarga, se convierte en una herramienta para gestionar y administrar todo el ciclo vital del documento. Entonces recordemos que estamos de los documentos, la descripción, la conservación, la utilización y la disposición final. Nosotros en grado décimo lo que vamos a hacer en este año es la producción de documentos a través de la GTC 185. Vamos a tocar el tema de distribución y trámite. Para grado 11 vamos a ver lo que es organización, descripción, conservación, utilización y pues la disposición final. Estas fases. Recordemos que los archivos son los archivos que hay y la transferencia de un archivo a otro es archivos de gestión, que son todos aquellos que se encuentran en uso. Los archivos centrales son los que se archivan pero siguen siendo de consulta, y los archivos históricos son los que se deben conservar permanentemente, ¿sí? Por siempre, digámoslo así, como por ejemplo su cédula, su registro civil. Los archivos de gestión, un ejemplo sencillo son las planillas de calificaciones de los docentes. Las planillas de calificaciones de los docentes son documentos que se convierten en archivos porque es un conjunto de planillas que se convierten en el archivo de planillas de gestión porque están en uso. Cuando se acaba el primer periodo, posiblemente esas planillas se van a archivar, pasan a ser archivos centrales, pero no los van a eliminar y van a seguir siendo de consulta. Muy pocas empresas tienen archivos históricos. Por lo general son archivos de gestión lo que siempre en las MIPYME se tiene en cuenta, y un archivo central también. Entonces el programa de gestión documental es todo este proceso que tiene en cuenta el ciclo vital del documento y tiene en cuenta los archivos de gestión centrales e históricos. ¿Quiénes pasan históricos? Los que tienen un valor de peso legal o administrativo, que requiere que ese documento no se puede votar, sino que se tiene que conservar. Por ejemplo, un contrato
o un acta, más bien si es de carácter administrativo, un acta donde están la apertura de una nueva sede, o un acta donde se inaugura una institución, una empresa. Entonces ese documento debe ser histórico. Legales, pues contrataciones que requieren que siempre se esté comprobando la construcción de un ente público, por ejemplo, y que se especifique cómo se hizo. O es simplemente la documentación de nosotros, el registro civil, nuestra cédula, culturales. Hombre, los museos están llenos de documentos. Un cuadro es un documento que, si es representativo histórico, se debe conservar. Entonces, cuando hablamos de documentos, no siempre son documentos que estén en papel, sino papel escrito, sino también pueden ser imágenes que representen para el país algo importante. Entonces recordemos que ya hablamos de la Ley General de Archivo, la 594. Ahora vamos a socializar el Acuerdo 027 y estamos hablando de que el Acuerdo 027 es el glosario de la gestión documental. Es el glosario de todos los términos que se requieren para la gestión documental. Y iniciamos definiendo que la gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendiente a la planeación, planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final. Entonces, esta definición nos llevó al programa de gestión documental, donde nos muestra todo el ciclo vital del documento, desde su producción, distribución, trámite, organización, hasta su disposición final. ¿Listo? Tengan muy en cuenta el programa de gestión documental y ese ciclo. Otro término importante que deben tener en cuenta para el examen es la función archivística. ¿Qué es la función archivística? Son actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. Es decir, que la función archivística es aquella función que ejercen los archivistas directamente con el quehacer, o es decir, son los que toman los documentos, los reciben, los clasifican, los ordenan, hacen su organización de archivo, los folian, hacen todo el proceso de conservación, los colocan en unidades de conservación, llenan los registros, los instrumentos. Es aquella persona que trabaja directamente con la organización de archivo, con la función archivística. ¿Listo? Entonces se diferencia de la gestión documental. ¿Por qué? Porque digamos que la función archivística está dentro de la gestión documental. La gestión documental es el todo. Entonces la función archivística está dentro de este. Recordemos que la gestión documental es el conjunto de actividades y la función archivística es simplemente una actividad dentro de la gestión documental. ¿Listo? Otro término que debemos tener en cuenta es la palabra archivo, que es lo que venimos hablando. Pero ¿qué es un archivo? ¿Sí? ¿Qué viene siendo un archivo? Resulta que un archivo es un conjunto de documentos, cual fuere su serie o su tipo documental. ¿Sí? Entonces busquemos acá, eso es un glosario, archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y su soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona, una entidad pública o privada. Entonces un archivo es, digamos que son varios documentos. ¿Y qué es un documento? Un documento es un soporte que contiene información. Una hoja en blanco no es un documento, ¿sí? Es simplemente una hoja en blanco. Una hoja con cuadritos sin información, eso es un documento, no, eso es un formato. ¿Qué requiere? ¿Qué es lo que hace que ese formato se vuelva un documento? Pues que contenga información, que es lo más importante.
¿Listo? Entonces la terminología que hay que tener en cuenta en el acuerdo 027 es archivo, función archivística, gestión documental y documento. ¿Listo? Las siguientes, ¿cuáles son? Archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Los archivos de gestión son todos aquellos que se encuentran en uso, y los archivos centrales son los que están guardados, digamos que ya están archivados, pero que son de consulta. Y los archivos históricos son aquellos que se conservan en su totalidad, ¿listo? Por siempre, son históricos. El archivo de gestión pasa su transferencia a ser central, pero no todos los archivos centrales pasan a ser históricos, o sea, esa transferencia no se da siempre, solamente siempre y cuando exista un criterio el cual deba ser histórico. ¿Listo? Criterio legal, administrativo o cultural para que sea histórico. Algo de peso que no nos permita eliminar el documento. ¿Listo? Entonces, no los voy a enredar más con el acuerdo 027. Esos son los términos que hay que tener en cuenta por ahora en el acuerdo 027. Y vamos entonces a la otra normatividad, que es el acuerdo 060. ¿Sí? La persona elegida para la socialización del acuerdo 060 fue la señorita Marcela Delgado Lemus. Esta niña es de grado 10.2, sí, de grado 10.2. Ella nos habla del acuerdo 042 y nos dice que está conformado por 16 artículos, 14 títulos, y nos dice que el objetivo de este acuerdo 060 es establecer pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas. ¿Listo? Bueno, el acuerdo 060 hace énfasis en las comunicaciones oficiales, tanto las recibidas. Recordemos que en una empresa hay información, documentos internos y externos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de documentos internos, podemos estar hablando de actas, circulares, memorandos, cartas. Cuando hablamos de correspondencia o externa, también podemos estar hablando de cartas, pero hay otra correspondencia que puede ser correspondencia privada, puede haber correspondencias oficiales pues, de otras empresas o publicitarias. Entonces hay una serie de clasificaciones para las correspondencias externas. En este caso el acuerdo 060 nos habla de que se enfoca en cumplir los programas de gestión para la producción de los documentos, para la recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos. Digamos que si yo necesito dentro del programa de gestión documental producir los documentos, voy a consultar el acuerdo 060 y la GTC 185, que la vamos a ver más adelante. Para la recepción, ¿qué es la recepción? Es cuando una persona recibe un documento. En el proceso de recepción se hacen dos cosas: el radicado, el registro y posteriormente el radicado. El registro es cuando yo tomo el documento y en un sistema de información lo alimento con el nombre, lo alimento con la dirección, quien lo remite, el asunto, la fecha, quien lo recibe, alimento el sistema con esa información, quien debe responder esa solicitud, y después de alimentar el sistema me da a mí un código consecutivo de esa correspondencia. Entonces ese código viene siendo el número de radicado de ese documento que se recibe en la recepción. Luego la distribución de ese documento, a quién va a ser remitido dentro de las dependencias, dentro de las secciones de la entidad, quién le va a hacer el seguimiento, cómo se va a hacer el seguimiento, quién lo va a responder, dónde se va a archivar, cómo se va a archivar, en qué unidad de conservación, de qué procedencia documental es, y posteriormente cómo se va a consultar esos documentos. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, en eso se enfoca el acuerdo 060.
Es decir, que este acuerdo me sirve para la producción y la recepción de los documentos y para la distribución. ¿Listo? Dentro del programa de gestión documental. Listo, por último, vamos a mirar el acuerdo 042. Este acuerdo 042 es muy aplicado en las organizaciones porque se encarga de establecer los criterios de organización de un archivo. Es decir, que este acuerdo es el que me dice a mí cómo voy a clasificar, cómo voy a darle ordenación, cómo voy a hacer la descripción de los archivos, cómo los voy a conservar, qué instrumentos voy a utilizar. ¿Sí? Recordemos que la tabla de retención documental es un instrumento de gestión documental. La tabla de retención simplemente me dice a mí, les voy a mostrar una tabla de retención que es el acuerdo 042. Listo, chicos, esto es un ejemplo de tabla de retención documental. Como pueden ver, es un formato que se encarga de clasificar los tipos documentales y su permanencia en alguno de los dos archivos de acuerdo a su ciclo vital del documento. Entonces, fíjese que un documento puede tener 4 finalidades: una conservación total, eliminación, microfilmación, que es actualmente como la digitalización, y la selección, es decir, cojo un archivo, selecciono lo más importante y lo conservo. Entonces, un archivo tiene su código, sus series y tipos documentales. Este código en el grado 11 vamos a aprender a sacarlo de acuerdo a las series, subseries, secciones, subsecciones y dependiendo pues del fondo. Supongamos que aquí es carta, esa carta puede ser un archivo de gestión y se pone la cantidad de tiempo que va a durar el archivo de gestión y si posteriormente se va a archivar en el archivo central o se va a eliminar. Entonces lo que se va a hacer con el documento se describe aquí brevemente. Listo, entonces prácticamente el formato de tabla de retención documental me permite a mí administrar los documentos y el ciclo vital del documento. Hasta allí hemos concluido lo que es la exposición. Hemos hablado de los acuerdos 060, 027, 042, hemos hablado de la Ley General de Archivo, la 594, hemos hablado del Archivo General de la Nación, de la Ley 80, con la cual fue creada el Archivo General de la Nación. Hemos hablado de las funciones del Archivo General de la Nación y cuál realmente es el origen de nuestra gestión documental y cuál fue la necesidad de podernos organizar. Chicos, hemos hablado de términos como archivo, documento, archivo central, archivo de gestión, archivo histórico, gestión documental y función archivística. Esos son los términos que hemos tocado de acuerdo al acuerdo 027. Hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido la retroalimentación de esta exposición. Y en el segundo periodo lo que vamos a hacer es hablar un poco de la GTC 185, pero vamos a ponerlo más en práctica. Muchísimas gracias por su colaboración, por su espera, por su atención. Espero que sea de gran ayuda este video para que les sirva para estudiar para el examen. Muchísimas gracias. Dios los guarde, los proteja.